Ahora voy a ceder la palabra a Ruth Merino, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Es técnica de Hacienda del Estado y también ha hecho unas declaraciones en las Corts muy importantes, ¿no? Decía, una ley importante y sale con mínimos, no aporta recursos para proteger a esos grupos vulnerables. El sector es responsable y está dispuesto a la colaboración. No se entiende. Además, decía Ruth, que estaban utilizando datos sesgados y erróneos. De eso ya sabemos mucho aquí en el sector. Desgraciadamente, esta ola de desinformación pues muy probablemente nos ha llevado a esto. También aludía al tratamiento hipócrita, diferenciando al juego público y al juego privado. Y por último, y yo creo lo más importante, se preguntaba por qué tiene que coartar el Botanic las libertades e intervenir en la vida de las personas. Sin más, Ruth, por favor, cuéntanos tu valoración de la ley. Ahora sí. Gracias, Susana. Antes que nada, muchas gracias a Fidel Molina por la invitación a esta jornada, que me gustaría haber asistido más rato, pero nos ha sido imposible porque estábamos de pleno, pero bueno, todo lo que he podido escuchar ha sido muy interesante. Y bueno, como decía Susana, ha tocado unos cuantos puntos que yo repito siempre que tengo oportunidad de hablar del tema de ley del juego, que han sido varios desayunos y las comisiones y el pleno. Bueno, habría mucho más que decir porque, dada la forma de actuar que tiene este gobierno, el Botanic que tenemos, pues se les puede estar achacando errores continuamente respecto a este tema. Ya veremos qué ocurre con el próximo reglamento que están desarrollando, cómo evoluciona y qué pegas que se le pueden sacar, que seguro que serán muchas. Yo tengo que decir que es la primera ley en cuya elaboración participo, aunque me han dejado bastante poco espacio de participación, porque el Botanic está muy acostumbrado a pasar el rodillo y a dejarnos a la oposición aportar nuestras ideas. Está claro que todo el mundo piensa que sus ideas son las mejores, pero hace falta un poquito más de humildad para saber escuchar las de los demás y por lo menos tener un poco la mente abierta e intentar enriquecer esa legislación que tú quieres aplicar, en este caso en la Comunidad Valenciana, con posturas más abiertas y no ser tan sectario y acabar haciendo una ley totalmente ideologizada que lo que hace es demostrar que ellos demuestran solamente para un sector de la sociedad y que tienen, como decía Ana, antes lo hemos comentado en la comida, la hoja de ruta muy clara y han pisado el acelerador. Hace un rato se lo comentaba Fidel, que es exactamente eso, la sensación que tenemos, y esta ley es buena muestra de ello. Yo creo que esta ley es una ley equivocada desde el principio, tanto en la forma como en el fondo, como sobre todo, como hemos visto al final, en el momento. Respecto a la forma, bueno, yo siempre he tachado de una chapuza legislativa. Sin ser yo jurista, y como he dicho, la primera ley en cuya elaboración participaba, nos encontramos con que han utilizado unas técnicas bastante lamentables en lo que se refiere a la técnica parlamentaria, legislativa, porque, bueno, Rubén sabe también mucho más de esto, que lleva más tiempo que nosotros. Se han saltado los controles al hacer una ley que remite casi todo al reglamento, pero después presentaron muchísimas enmiendas, al principio por separado, pero después anunciando unos acuerdos en rueda de prensa, lo que hace que nos deja a nosotros en una posición de ninguneo, que es lo que hemos sentido, porque nos enteramos de sus enmiendas y de esos acuerdos que habían adoptado ya entre los tres partidos que conforman el Gobierno el día antes, unas horas antes de la comisión donde se debatían estas enmiendas. Entonces, es una falta de respeto, para empezar, no solamente a nosotros como parlamentarios, sino a todos los votantes a los que representamos. En segundo lugar, por mucho que digan que ellos han escuchado, a lo mejor han tenido reuniones, pero no han escuchado, no ha sido una escucha activa, porque no han recogido las opiniones y las necesidades y las iniciativas, las propuestas de una gran parte afectada del sector por esta ley. Ellos planifican o digamos que idean, y se ve muy bien en la exposición de motivos, una realidad sesgada basada en datos que son reales. Ellos dicen que son rigurosos y yo no dudo de que sean reales, pero son unos datos sesgados y que lo que hacen es plantear un panorama que la verdad es que es aterrador, porque utilizan solo los que convienen para llevar adelante esa legislación que luego es tan desmesurada en sus efectos.
Como he dicho, es extremadamente ideologizada y lo que hace es prohibir en vez de regular. Yo siempre digo que lo fácil es prohibir y lo difícil es regular y regular bien. Lo que hace es intervenir mucho en la vida de las personas y lo que hace es decirlos, como muchos otros aspectos que vamos viendo con el paso de los meses que intentan hacer, decir, en este caso, en qué tiene que ocupar la gente su tiempo libre, cómo tiene que gastar el tiempo de su ocio, gastar su dinero y decidir lo que es bueno o malo para los demás. Es una proposición que es una proposición, bueno, al final ya es una ley que es destructiva en lugar de constructiva. Lo que hace es destruir empleos y destruir muchas empresas de un sector que es legal, que está claro que nosotros somos los primeros que decimos que había que regular determinados aspectos, porque sí que es verdad que mayor o menor, pero alarma social existía, para unos más, para otros menos, pero existe una preocupación porque cualquier persona que esté afectada por un problema así, pues se merece la preocupación del Poder Legislativo para intentar que esto no ocurra, pero desvirtúan esa realidad para exagerar el panorama y poder, como he dicho, aplicar estas medidas tan restrictivas. Como decía, la ley se ampara en una alarma social muy grave y lo que ocurre es que después de todos los efectos desproporcionados que va a tener con su aplicación, la alarma social va a seguir existiendo, porque la gente de la calle no entiende de competencias en general, lógicamente estoy hablando de competencias autonómicas, estatales. Lo que quieren es que su hijo, su nieto, su marido, su mujer no tenga un problema si es que lo tiene de ludopatía y les da igual que estemos hablando de juego online, de juego público, de juego privado y aquí se limitan a una cosa muy concreta que es el juego presencial, que son las máquinas de los locales de hostelería y se olvidan de lo demás y no quieren que ni se lo mentemos porque queda en evidencia la hipocresía de esta ley. La hipocresía porque tiene unos efectos devastadores y desproporcionados respecto a lo poco bueno que consigue, porque es cierto que alguna cosa buena conseguirá. La publicidad que es de competencia autonómica se verá limitada y algún local concreto que quizá esté demasiado cerca de un centro educativo o sanitario o deportivo, bueno, los que están regulados, desaparezca cuando se le acabe la licencia y habrá cosas concretas que sean buenas pero mínimas en comparación con todos los daños que causará. Por lo tanto, es ineficaz. Yo la definiría con unos cuantos calificativos, es ineficaz, es una ley hipócrita, es una ley desproporcionada, no carece de consenso con el sector, no destina, que esto insistimos mucho y es una muestra más de su hipocresía, los recursos necesarios a la consecución de sus objetivos, porque por mucho que hemos insistido, hemos intentado enmendar para que destinen recursos, no han querido admitir estas enmiendas y a día de hoy no se destina prácticamente dinero a los fines que persigue. Y sobre todo, como ha dicho Susana, muy importante para nosotros que coarta libertades e interviene excesivamente en la vida de las personas y es una cosa que en Ciudadanos nunca vamos a tolerar. Creemos que las personas adultas lo que hay que hacer es proporcionar una educación, una prevención, unos medios mínimos para evitar que la gente tome malas decisiones en su vida, pero al final las decisiones son de cada uno y la libertad individual está por encima de todo. Por lo tanto, en conclusión, es una ley injusta porque conseguirá muy poco a cambio de arruinar la vida de muchos. También, como se ha comentado y hemos estado hablando antes, es una ley que posiblemente sea inconstitucional en algunos de sus puntos. No se puede limitar de esta forma que lo hace tan radical la libertad económica de una actividad sin tener, creo que llamaban una necesidad imperiosa y que además la forma de limitarla esté justificada y sea proporcionada y no cumple ninguno de estos requisitos. En cuanto a la hostelería y el turismo, pues es evidente que esta ley lo que hará será agravar la situación post-COVID tan dramática en la que se encuentra justamente la hostelería y el turismo, son los sectores más afectados. Otros se han podido recuperar más, pero estamos viendo últimamente que vuelve a haber brotes y todo el mundo entiendo que esté con miedo de cómo puede pasar el resto del verano y el otoño. Y que aunque estamos de acuerdo en que tiene que haber mecanismos, en este caso para la hostelería, para las máquinas tipo B, pero tampoco los propios informes de la Administración no dan datos preocupantes en absoluto, al contrario, no sé si existe algún expediente de menores que estén jugando a máquinas tragaperras en los locales de hostelería. Entonces, una vez más se vuelven a basar en datos
que los cogen y los escogen y perfilan una realidad que lo que hace es, en lugar de regular proporcionalmente, coger de todo el abanico de posibilidades que había para intentar reducir ese problema lo más gravoso, en este caso para el empresario, para el hostelero, lo más gravoso, que es en este caso el control a distancia de activación y desactivación, que ya veremos en el reglamento cómo se desarrolla, pero hay muchas cosas, si es que hay algún dato que preocupe, antes que algo tan gravoso, y que lo que va a suponer es una inversión que quizá haga que muchos hosteleros declinen la oportunidad o la obligación que tienen de cambiar estas máquinas, y lo que va a generar son más pérdidas de empleo. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir preocupados desde mi grupo primero por escuchar, pero por hacer una escucha activa, ¿no?, como la que hace el tripartito, y por recoger las reivindicaciones del sector, las preocupaciones. Estaremos muy pendientes del reglamento, de cómo se desarrolla, pendientes de los autónomos, como siempre estamos, de las pequeñas y medianas empresas, especialmente, como he dicho, estos sectores afectados, y por supuesto, en primer lugar, de salvar vidas mientras dure esta pandemia, y por supuesto, de no generar más trabas, y desde el pragmatismo, desde el sentido común y desde la moderación, pues intentar ayudar a que los efectos de la aplicación de esta ley sean, y desde la oposición, que es importante también, desde la oposición, lo que podamos hacer para que no sean tan gravosos como se prevé que van a ser. Muchas gracias, Ruth. Pues ahora voy a ceder la palabra a Rubén Ibáñez, del Partido Popular. Es abogado, máster financiero y bursátil, especialista en liderazgo de gestión pública. 75 enmiendas, 75 presentadas, ninguna aprobada. Como ha dicho en numerosas ocasiones, con el Botanic solo hay imposiciones, no hay diálogo. Y además incide mucho en que no se ha dotado de dinero para la prevención de estos grupos vulnerables, que en realidad parece que es el objetivo principal de esta ley. Sin más, por favor, Rubén, dinos tu valoración sobre la ley. Muchas gracias, Susana. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Fidel, por la invitación, y gracias a todos ustedes por la gran presencia esta tarde aquí. Con el riesgo de que me llamen lobista del juego, que es lo más suave que me han llamado en el Parlamento, pues tengo que decirles que yo efectivamente me dedico a escuchar a la gente y a las asociaciones y a todos aquellos que tienen un interés legítimo, y que me he reunido con infinidad de entidades del juego, porque mi propósito era mejorar una auténtica chapuza legislativa que es la ley del juego. La ley del juego no nace esta legislatura, nació ya la legislatura pasada. Fue una ley que se quedó colgando por la convocatoria de elecciones autonómicas, después de pasar el trámite de la enmienda a la totalidad. Tengo que decirles que, evidentemente, fuimos el único grupo que presentamos por 2 veces la enmienda a la totalidad. ¿Qué significa eso? Que lo que pretendíamos era devolver el proyecto que venía del Gobierno. Evidentemente, con el mismo éxito que, como ha dicho Susana, he tenido con las enmiendas parciales, que ha sido ninguno, ¿no? Pero lo cierto es que la ley del juego, una valoración rápida, es un triple engaño. Yo me atrevería a decir que es el engaño más absoluto de la historia reciente del Parlamento valenciano. Jamás se ha visto una cosa igual. Esto es un proyecto de ley que era malo, que acaba en una ley que es pésima, absolutamente pésima. Si me dijeran si prefiero el proyecto o la ley, les digo que sin ninguna duda prefiero el proyecto de ley que primero presentaron, porque por lo menos no regulaba de una forma tan detallada las cuestiones y lo dejaba a un hipotético reglamento. Pero ¿por qué digo que es un triple engaño? En primer lugar, es un triple engaño por la forma en que nace. Mire, la ley del juego se le mete un apartado tributario dentro de la ley.
un apartado tributario que era mentira, porque la parte tributaria ya estaba aprobada con la ley de acompañamiento del año anterior, es decir, lo que ya estaba aprobado. Pero eso tenía una finalidad, y es que esta ley no tuviera participación ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? En una reforma del reglamento que hicimos nosotros, el Partido Popular, en el año 2014, cuando una ley no tiene connotaciones tributarias, la ley se somete a que la ciudadanía, en este caso entidades y colectivos, pueda comparecer en las Cortes y pueda dar su opinión sobre el proyecto de ley que se va a presentar. El Botanic directamente decidió enmudecer a todo el sector del juego y no darle esa participación. Por lo tanto, hay una primera parte de un engaño. El segundo gran engaño es un engaño a quienes en teoría pretenden proteger. Hemos pasado del fumar mata al juego mata. Hemos pasado a que la ludopatía, que es ciertamente una situación preocupante, pero no es una situación absolutamente extendida como nos quieren hacer creer. Yo iba a un colegio que tenía pues un local de juego al lado del colegio. Y, hombre, yo y todos los que venían conmigo al colegio no tenemos ninguna afán de estar jugando de forma constante, ¿no? Y por lo tanto, no sé, o antes la educación era de una forma y ahora es de otra, o lo cierto es que es una mentira, y la verdad es que las estadísticas nos dicen que es una auténtica mentira. Pero además, con una particularidad, y es que para hacer un plan contra la ludopatía no necesitas hacer una ley, necesitas tener voluntad política de querer hacerlo. Es decir, hacer un plan contra la ludopatía cuesta 5 segundos, lo que hay es que querer hacerlo, nada más. Y dotarlo. Para que se hagan una idea, yo siempre digo que es tal el afán de luchar contra las ludopatías y las adicciones, en las que englobo todo, adicciones las englobo todas las que ustedes puedan imaginar. El año anterior el gobierno del Botanic se gastó 20.000 euros, 20.000 euros, para luchar contra la ludopatía y todo tipo de adicciones que ustedes puedan pensar. Claro, pero para enmascarar su falta de gestión, pues lo revierten todo en una ley y le dan un contenido social para que la gente, por un lado, se alarme y por otro tengan el celofán perfecto para ir contra un sector. Esta ley es una persecución clarísima contra un sector económico. Y ahí va la tercera gran mentira y el tercer gran engaño. El tercer gran engaño es un engaño a todos los valencianos, porque es un engaño a las arcas públicas. Es decir, el sector del juego, el demonizado sector del juego, revierte 350 millones a las arcas públicas. Cargarte el sector del juego, ustedes me dirán qué es lo que revierte, pero lo que revierte es que no haya esa recaudación, lógicamente. Por lo tanto, también es un gran engaño a las arcas públicas. Por lo tanto, nuestra valoración no puede ser más que absolutamente lamentable. Falta de participación, falta de diálogo, engaño a quienes pretenden proteger y engaño a las arcas públicas. Y con estos mimbres tenemos una ley que la respuesta la podrían dar ustedes ahora mismo. La ley ya está aprobada, ya lleva un tiempo publicada y está en vigor. ¿Ha pasado algo? ¿Ustedes ya han visto que todo el mundo está protegido? ¿Los malos del juego han desaparecido? ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que hay un gobierno que quiere dotar de ideología, absolutamente de ideología, a las normas que emanan del Parlamento, con un firme propósito, y es perseguir la actividad económica. Yo dije que esta ley lo que hace es, desgraciadamente, cerrar muchísimos negocios y tirar al paro a muchísima gente. Y eso sí que es un drama. Eso sí que es un verdadero drama. Y es mentira que con esta ley se pretenda proteger a nadie. No se pretende proteger a nadie que no se podía haber protegido antes, o que no se puede proteger mañana. Se puede hacer inmediatamente. Pero lo cierto es que, bueno, pues son de estas leyes que un gobierno de izquierdas pues le gusta presumir, ¿no? Hay que atropellar a aquellos que tienen una actividad económica que bajo su punto de vista pues no es lícita desde el punto de vista moral, por decirlo de alguna forma, pero que necesitan una argumentación que es proteger a quienes sufren los atropellos de quienes juegan.
Mire, yo además, en el último debate que tuvimos, tuve la oportunidad, porque es que efectivamente la última parte de esta lamentable ley entró en pleno COVID y aquello de que el juego era tan malo, tan malo, tan malo, lo evidencié con un hecho del Boletín Oficial del Estado. Es decir, en plena pandemia, en pleno estado de alarma, el Gobierno de España permitió a las apuestas del Estado abrir y que volviera a haber apuestas del Estado. Oiga, ¿no sería tan malo el juego? ¿O es que solo había un afán recaudatorio? No tenía ningún sentido. Y después, la profunda discriminación que hace esta ley entre juegos de primera y juegos de segunda. O sea, yo mañana voy a hacer una quiniela y soy un jugador sano, pero tiro 1 euro a una máquina y soy un jugador perverso. Me voy ahora aquí a la esquina y compro un cupón de la ONCE y soy un jugador sano, pero vuelvo a una casa de apuestas y soy un malvado jugador que intoxico. No, eso es absolutamente falso. No hay un patrón, pero no lo hay, sencillamente porque no existe un patrón. Va con la connotación de cada persona. Y no podemos perseguir las actividades económicas solo por ideología, que es lo que se está haciendo y lo que se ha hecho. Desgraciadamente venimos aquí a hechos consumados y a mí me gustaría contarles otras cosas. Yo me las he tenido que tragar de todos los colores y de todas formas, pero es que sigo pensando lo mismo y lo seguiría haciendo, porque considero que la sociedad valenciana y la sociedad española no está como para ir liquidando el impulso económico de quienes, por cierto, arriesgan su patrimonio para sacar adelante la economía de todo un país y de toda una economía y de toda una comunidad. Pero desgraciadamente es lo que estamos viendo y es lo que tenemos en nuestras manos. Ideología, 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 y todo lo que no gusta pues es perseguible. Pero sinceramente les digo que no se crean ninguno de los argumentos que han dado para esta ley. No protege a nadie y lo único que hace es hundir un sector económico como es el del juego. Y ese sería el resumen. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. La verdad es que sí, nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? Que todos son mentiras. Bueno, vamos a empezar con un diálogo, ¿no? Porque teniendo la oportunidad, 3 personas que quieren escuchar y que saben escuchar, pues nos va a aportar mucho a todos. Yo voy a hacer una serie de preguntas, pero me encantaría que el público pues, levantara la mano también cuando quisiera para preguntar, ¿no? Entonces, yo siempre que, tradicionalmente en la revista que edito, la primera pregunta que le hacemos a los políticos es si les gusta jugar. Y no me puedo resistir y la tengo que hacer. ¿Os gusta jugar? Bueno, pues yo sí que juego. ¿Para qué voy a mentir? Yo sí que juego. No es que me guste, pero si tengo la oportunidad de jugar, ahora, al final es un tema de azar, ¿no? Yo creo que el azar es algo que es lícito y es consustancial con cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que no tengo ningún problema en reconocer que efectivamente sí, pues, de vez en cuando juego y creo que es natural porque no deja de ser un sector, ¿no? Que también hay que... Es que yo creo que los estereotipos y las clasificaciones, vuelvo a lo de antes, es decir, aquí no hay sectores buenos y sectores malos, hay sectores económicos. Son 350 millones. Para recaudar 350 millones, para que la Administración recaude 350 millones, es que este sector mueve más de 2.000 millones de euros. Más de 2.000 millones. Y la pregunta sería, ¿estamos en disposición los valencianos de cargarnos un sector que es capaz de revertir a las arcas públicas cuando se dice que estamos tan mal financiados y toda esa historia que siempre nos cuentan? No, si es que no es que estamos mal financiados, es que estamos mal gestionados. Porque el problema es que nosotros mismos nos coartamos una financiación que tenemos de forma gratuita simplemente con dejar a la gente que trabaje y que haga lo que considere, dentro de los límites legales, lógicamente. Pero sí,
Si a la pregunta es si juego, yo sí que juego. Yo soy más concreta. Yo no juego, no me llama la atención. Compro lotería de Navidad y alguna papelera, pero no, es que no me llama la atención cuando... No soy consciente si cuando entro en un local hay alguna máquina de apuestas o hay... Pero bueno, tampoco me llama la atención si veo a alguien que está jugando ni lo criminalizo porque lo haga. O sea que en ese sentido lo respeto y nada más. Simplemente a mí no me ha resultado nunca atractivo, más allá de alguna quiniela y la lotería que te digo. Bueno, pues yo sí, tengo que admitir que alguna vez he jugado. ¿Quién no ha echado alguna vez una moneda a una máquina que traga perras o ha hecho algún tipo de apuesta deportiva o no? ¿Ha jugado al Euromillón, a la 11, a cualquier tipo de participación en loterías? Creo que no hay que demonizar al sector ni a la gente que sanamente participa en estas actividades. Creo que el foco se debe poner en ayudar a esas personas que de verdad padecen esas ludopatías, invertir para tener programas solventes para ayudar a esas personas a salir de la ludopatía, pero que no se puede demonizar al sector ni a la gente que realiza apuestas o que echa una moneda o dos o tres en una máquina tragaperras, sea de manera esporádica o habitual. Al fin y al cabo es la economía de cada uno de su casa y siempre que no supere ciertos límites es legítimo y está en su pleno derecho. Ya lo digo, es que no se puede demonizar a un sector que genera millones de euros, millones de ingresos en tributos y que genera muchísimos puestos de trabajo. Y sí, alguna vez he jugado, tampoco es que me llame especialmente la atención, pero no tenemos por qué demonizar a quien lo haga, por supuesto. Pues es que de eso se trata, es decir, es entretenimiento, es ocio, no pasa nada por jugar, porque juegues una vez o 5. Y os agradezco que hayáis contestado con sinceridad, la verdad, sobre todo aquí, delante de todo el auditorio. Porque efectivamente el juego tiene que ser una actividad normal, que es como se lo toma el 99,7% de las personas, los clientes que juegan. Y en ese sentido, estamos hablando de sentido común. Los tres lo habéis explicado muy bien, todas las razones. Entonces, claro, no se entiende por qué el Botanic hace esta ley. Es decir, vosotros les conocéis más en el día a día, en las sesiones parlamentarias, todo. O sea, ¿qué hay detrás de esta ley? ¿Por qué han hecho esta ley? Es decir, esa criminalización, ¿hay algo para que podamos entender por qué se quieren cargar toda esta economía y a todas estas familias, la hostelería, en el turismo? ¿Sabéis algo más? No sé, bueno, hablas de sentido común. Nosotros decimos que Vox es el partido del sentido común. Entiendo, es puro sectarismo y es hacer políticas dirigidas solamente a su sector de votantes, a un sector de la población concreto y no para toda la ciudadanía, que es como debería ejercerse un buen gobierno. Nosotros lo tenemos muy claro, es puro sectarismo, es una hoja de ruta ahora mismo social comunista muy clara, con un acelerón aprovechando esta tragedia COVID y la post-COVID, desgraciadamente, porque ya no solamente con la ley del juego, sino estamos viendo otro tipo de leyes que se están aprobando con claros tintes de inconstitucionalidad y nosotros entendemos que es sectarismo puro y duro. No se puede gobernar solamente para un sector de la población porque hay que tener altura de miras, talante político y saber gobernar para todo el mundo y no para unos pocos, para los tuyos realmente. Sí, bueno, yo creo sinceramente que se les fue la mano. Una cosa era cambiar una ley que efectivamente era vieja y necesitaba una serie de cambios, y otra cosa es que la aglutinación de partidos de izquierda acabara persiguiendo a un sector. Evidentemente, para esto, como he dicho antes, necesitaban un argumento. Y a mí es lo más mezquino que me parece. Es decir, utilizar unas situaciones personales, como puede ser la ludopatía, para ampararse a la hora de perseguir a un sector económico. Y a mí eso me parece
lamentable, sinceramente. Esta ley se podría haber amparado en muchas más cosas y no solo en un pilar como era este, donde además, por vergüenza, lo tendrían que haber abandonado, porque es que la situación es exactamente la misma hoy que ayer, que hace un año, que hace 2 años, que hace 3, que hace 4. Es exactamente la misma. No han hecho nada, ni van a hacer nada. Bueno, sí, van a cargarse un sector, pero no van a favorecer, porque es mentira que haya una auténtica caos de ludopatía en la sociedad valenciana. Es mentira. Decías antes, tú juegas, yo juego, y no fumo. No he fumado nunca, y no sé si soy mejor valenciano ya o peor por no fumar, es que no lo sé, sinceramente, de verdad, porque es que al final a uno lo catalogan dependiendo de los actos que realiza, ¿no? Y yo creo que hay que dar muchísima más normalidad a las cosas. Se habla de sentido común, absolutamente de acuerdo. Quiero decir, la vida es mucho más sencilla de lo que otros nos quieren hacer, ¿no? Y yo sobre todo lo que me quiero es poner en la piel de vosotros o de Fidel, ¿no? Es decir, al final la gente arriesga su patrimonio. Es que a nadie le han regalado nada en esta vida. Que construir una empresa cuesta mucho tiempo y mucho sacrificio, como para que encima, de la noche al día, alguien venga y te cambie las reglas del juego sin decirte por qué. Porque yo es que aún no lo sé. Yo sé lo que dice la ley, pero yo no sé por qué quieren hacer esta ley. Porque es mentira. Repito, es mentira, es la gran mentira. Y es que lo repetiré tantas veces como sea necesario, pero es que esa es la única conclusión. Yo, Susana, después de haber mantenido, aparte de lo que ha sido público en el Pleno y las comisiones, y lo que se ha debatido sobre todo con el PSPV radicalizado que tenemos últimamente y con Compromís y Podemos, creo que detrás está el afán intervencionista que tiene esta gente. El cargarse lo privado y extender lo público e intervenir y decirnos a todos cómo tenemos que vivir nuestro día a día. O sea, creo que detrás está eso. Nos quieren, cuanto más parecidos mejor, cuanto más controlados mejor, cuanto más limitados mejor, todos, no sé cómo decirlo, pues un poco alienados al final y sin que tenga ninguna importancia la meritocracia, el esfuerzo. Es muy triste porque, claro, esto se extiende a muchos más sectores de la vida, desde la educación que hemos estado hablando antes, a muchas más cosas, no es solamente el sector del juego. Me parece que esto, como decía Ana, es la hoja de ruta que tienen en mente, que ellos en sus partidos han ido durante muchos años metiéndose en la cabeza, que posiblemente estén convencidos de que es la mejor forma, pero al final lo que hace es, con este PSPV, que muchas veces, como he dicho, se confunde con Compromís, gran parte de los diputados se confunden, no sabes dónde acaba uno y empieza otro partido político. Al final creo que detrás hay mucho de eso, de ese afán de que el Estado abarque más y lo privado abarque menos. Pues es una pena, la verdad. Como decíamos antes, el sentido común, pues parece que no hay mucho en el Botánica. Bien, decías antes, Ana, que efectivamente, bueno, recurristeis la votación porque eso fue una cosa indignante, o sea, yo lo estuve siguiendo y es que no me lo podía creer, o sea, que si los votos que luego se confundieron, que no sé qué, o sea, un caos tremendo. Nos has dicho que estáis esperando a que os den esa respuesta. ¿Hay algún plazo para que contesten? Tenemos que esperar a que se resuelva el recurso que nosotros planteamos. Lamentablemente, y con la situación que tenemos ahora post-COVID, nos encontramos con que también el sector jurídico, ¿no? Los juzgados tienen esa sobrecarga acumulada de trabajo, pero entendemos que es un tema lo suficientemente importante para que se trate con la celeridad adecuada. El tema está en que si nuestro recurso contra esa votación prospera,
y se declara, como ya teníamos un dictamen de un catedrático de Derecho Constitucional que decía que es una solución que se dio inconstitucional. Como ya he dicho, cada diputado ostenta la representación en su persona y la figura del portavoz no es más que aquello que su propia palabra denomina, que es llevar la voz del grupo, pero no ejercer el derecho por todos y cada uno de los diputados, porque el derecho a disentir, más allá de lo que luego cada partido político haga con el disidente, lo ostenta cada diputado. Esperamos que se resuelva pronto y se puedan retrotraer los efectos de ese pleno para poder ejercer la votación en condiciones. Ya lo he dicho, se aprovecharon de esa situación de confinamiento donde ha habido un poco de caos porque el reglamento de las Cortes Valencianas tampoco contemplaba esas soluciones telemáticas a las juntas de portavoces, comisiones y ningún tipo de solución telemática, pero en fin, en cuanto se resuelva el recurso, por supuesto, retrotraer los efectos es lo primero y volver a realizar la votación en condiciones, claro. Bueno, como decía, tenemos una magnífica oportunidad con estas tres personas que están aquí debatiendo, hablando, escuchando. No sé si alguien del público... Bueno, Carlos Lalanda, que ha sido el primero en... Me he estudiado bastante bien la ley desde el principio, en su desarrollo, etcétera, etcétera. Y bueno, no quería entrar más que en una consideración, a ver si me lo podéis explicar desde el punto de vista valenciano, porque la verdad es que no lo conozco muy bien, y es en relación con la disposición adicional tercera, que se refiere a la limitación que se va a producir en la contratación de la publicidad institucional de la comunidad autónoma en aquellos medios que se haya realizado alguna clase de publicidad del juego. Entonces lo digo, los que venimos de fuera, porque desde fuera estamos acostumbrados a que, por ejemplo, los medios de comunicación oficiales, en Madrid, por ejemplo, pues se ha prohibido. Desde el punto de vista, ha sido prácticamente la única ley que se ha aprobado en Madrid con unanimidad de todos los partidos políticos. Prohibición de la publicidad por parte de la televisión madrileña, ¿no? La publicidad del juego. Entonces, quisiera saber qué importancia tiene, o sea, qué partida se maneja en publicidad institucional aquí en la Comunidad Valenciana, porque según este precepto, pues prácticamente está sacando fuera de hacer publicidad a prácticamente todo el mundo, periódicos, revistas, en fin, medios de comunicación de todo tipo. Quisiera saber cómo esto, digamos, se plantea incluso desde el punto de vista, voy a decir, de la libertad de expresión. Es decir, yo aquí veo una intervención de los medios de comunicación bastante importante. Y pido nada más que una opinión a cada uno de vosotros. Esa disposición viene a ser casi una copia de otra disposición que se recogió en otra ley, en la legislatura pasada, precisamente para penalizar a aquellos medios de comunicación que contenían anuncios de citas. Si os acordáis, ahora ya no, porque no aparecen, pero hace un tiempo en los periódicos, en las partes de atrás, antes de la programación de la televisión, pues había una serie de anuncios de contactos y tal. El gobierno valenciano, en aquel momento, el Botani, que no recuerdo ahora la ley en la que se incluyó eso, incluyó que aquellos medios de comunicación que dentro de sus páginas incluyesen anuncios de contactos no recibirían publicidad institucional. Se ha pretendido hacer algo similar en esta disposición, que en aquella ocasión sabes perfectamente que la publicidad del juego no es competencia autonómica, es competencia nacional, y lo único que pueda regular la comunidad autónoma es dentro de su ámbito, y era lo único que hace. En cuanto al dinero que gastan en publicidad institucional, esa es una gran pregunta. Si hablamos en millones, te diría que son muchos,
Si te tengo que dar la cifra, te diré que no la sé, porque no la sabe nadie, De hecho, la publicidad institucional es la única partida de todas las que maneja el Gobierno valenciano que no está colgada en la página de transparencia de la Generalitat Valenciana. Se ha demandado por mi grupo en 3 ocasiones que se cuelgue todos los contratos y todas las facturas de publicidad institucional y no se ha colgado un solo contrato y una sola factura de publicidad institucional que depende exclusivamente de Presidencia de la Generalitat. Por lo tanto, a la pregunta de cuánto se gasta no te lo puedo decir, te digo millones en plural, millones. De hecho, de los primeros contratos en pandemia, durante la pandemia, fueron contratos de publicidad. Y en cuanto al porqué, ya te digo, es un calco de una norma que ya está, que pertenece a otra ley, sabiendo, como sé que sabes, que la publicidad no es competencia autonómica y que solo se puede regular dentro del ámbito autonómico en este estilo, que no deja de ser una intervención a los medios de comunicación, pero bueno, en aquel caso se utilizó y tuvo la salvaguarda legal y por lo tanto no ha habido ningún recurso ni ninguna sentencia condenatoria por ese exceso. Rubén lo ha explicado muy bien en qué consiste esta disposición, pero yo quería llamar la atención sobre, no me acordaba exactamente y por eso tenía que leerle aquí y la he sacado, porque dice que la contratación objeto de la publicidad institucional, no se podrá hacer en medios de comunicación que cuenten con comunicaciones comerciales de juegos, se supone, accesibles a menores de edad. Habrá que ver esto cómo evoluciona, porque en todo esto, como en muchas de las cosas que conlleva esta ley, hay hipocresía. Entonces, cuando empiecen a concretar qué es un medio accesible a una persona menor de edad, porque claro, un medio accesible, cualquier menor de edad puede acceder a todo, pero estrictamente puede acceder a todo. Igual consideran que una revista X o un periódico X no es un medio accesible a menor de edad porque los periódicos no están, sus destinatarios no son los menores de edad. Ya veremos esto luego en la realidad cómo se plasma, porque la misma hipocresía que hemos visto que parece que va a llevar a cabo el ministro Garzón con todos los alegatos que hizo en contra del juego y criminalizando cómo lo ha hecho, y luego la regulación descafeinada de la publicidad del juego que va a llevar a cabo, aunque últimamente parece que le están apretando un poquito más, pues quizá aquí, en esta medida concreta, que es la que, como ha dicho Rubén, es donde puede hacer algo el Botánic, en la publicidad institucional, que se gasta mucho dinero y además muchas veces muy mal gastado, veremos si luego realmente a aquellos medios que no me interesa dejar de darle, me busco en esta frase que acabo de leer el resquicio por donde seguir dándoles. Bueno, pues yo poco más tengo que añadir a lo dicho por mis compañeros, simplemente también que en publicidad sobre el juego, la televisión autonómica que tenemos aquí, que es APUN, por parte de la dirección se ha decidido que no se va a hacer publicidad del juego y poco más, al ser una regulación de ámbito nacional, la comunidad autónoma no tiene competencias. En cuanto a la falta de transparencia del Botánic, es una constante, a pesar de que tiene una consellería específica para ello, y es una pregunta que yo creo que nos hacemos desde los 3 partidos: ¿cuál es el gasto real que se hace en publicidad institucional? Porque, como ya ha dicho mi compañero Rubén, es el único dato, bueno, yo no digo el único, hay bastantes más datos que no se publican en la Consellería de Transparencia y que es una constante que nosotros solicitamos esa información y no nos llegan. Y poco más puedo decir, añadir a lo que han comentado mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Francisco Pallás, por favor, ¿le podéis pasar el micro? Soy Francisco Pallás, una empresa operadora que trabaja aquí en la provincia de Valencia y soy de iniciativa. Bueno, yo en primer lugar lo que quería es felicitarlos a los 3, tanto a Rubén como a Ruth y Ana, que en fin, habéis tenido pues el nivel ese y las ganas de venir a pronunciarse en nombre de vuestros partidos. La verdad es que yo os he escuchado muy atentamente y os agradezco que hayáis venido y os felicito de la
forma en que habéis mandado el mensaje de lo que pensáis y de lo que creéis que el juego debe de ser, de lo que debe de seguir. Yo que quizás por ser de los más viejos que hay aquí, porque llevo 52 años en el sector, desde que había fútbol, primero los futbolines y después pues salieron los flippers, después salieron también los videojuegos y después a continuación los bolerines, las cataratas y las máquinas actuales que tenemos, que son máquinas recreativas del tipo B, que es como se deben de pronunciar. Y la verdad es que me ha gustado oíros y veo que habéis entendido ya lo que es podemos decir, el tema empresarial de lo que es el sector del juego, porque al cabo y al fin lo único que hemos hecho es trabajar muy duro y lo que decía Rubén varias veces, arriesgar el tipo con el patrimonio nuestro y a base pues, de cumplir con lo que la verdad nos comprometemos. Y la verdad es que yo he observado desde que estoy en el sector del juego que las empresas del sector del juego hemos cumplido siempre y legalmente, desde el punto de vista que la verdad que no hemos fallado nunca a la administración. Hemos cumplido con toda la legalidad, hemos pagado todos los impuestos y queremos continuar trabajando, creando riqueza y creando un bien social mejor para todos, porque nos hace muchísima falta y ahora más en tiempos de los que estamos y con esto de la pandemia, pues ahora hemos visto cómo queda. No había necesidad de ahora que estamos en pleno auge de la pandemia todavía, no había otra cosa más importante que hacer la ley del juego, vamos, aunque hace un año y X, porque yo fui presidente de Andemar durante 9 años y empezó estando yo todavía de presidente, hace un año que ahora ya no estoy, porque en fin, se terminó la legislatura y ya dejé paso al tema que es lo que debe ser y hacer todo lo mejor posible en pro del sector, en pro de los empresarios, porque a cabo de la fe somos trabajadores y muy trabajadores y hacemos lo que podemos hacer siempre, pero dentro de la legalidad. Pero yo aparte de agradeceros que hayáis venido, habéis pronunciado, me ha gustado mucho como habéis hablado, porque lo entendéis ya. Y decía, si, os hago la pregunta a los tres, si llegáis a gobernar, el año que viene, al otro, no se sabe, porque hay que vivir el presente y el futuro no sabemos cuál va a ser nunca. Porque he vivido de todo y he pasado de todo y gracias a Dios, pues bueno, digo, mientras lo vayamos contando, tira que te va. ¿Estaríais dispuestos a presentar una nueva ley que sea una ley tan restrictiva como la que ahora, aunque cada uno tiene su criterio, su opinión, yo lo respeto, pero en fin, no comparto. Entonces, yo os pregunto a vosotros, ¿estaríais dispuestos a hacer una nueva ley para que, en cierta forma, el sector del juego, en cierta manera, pudiera continuar trabajando y haciendo cosas en pro de la sociedad? Porque acá es ocio, recreo y hacer cosas bien, lo mejor que sabemos entre todos, con una estabilidad social y que todo es mejorable. ¿Estaríais dispuestos a cambiar la ley? Yo, por el partido al que represento, por el Partido Popular, sin ningún género de dudas, sí. De hecho, repito, hemos sido los únicos que hemos tirado 2 veces atrás con 2 enmiendas a la totalidad a esta ley. Por lo tanto, nosotros no la compartimos en ningún aspecto. Y, por supuesto, consideramos que es una ley absolutamente nociva, una ley pésima y una ley que castiga a un sector injustamente. Pero yo hoy haría algo más. Yo, antes de hacer una nueva ley, lo primero que presentaría es un plan contra la ludopatía, para no contaminar una ley. La ludopatía no puede ser el celofán para cambiar una ley. La ley se debería de cambiar. Pero mira, yo me voy a arriesgar más y voy a decir de verdad lo que pienso. Lo he comentado alguna vez, pero lo voy a decir. Regular el sector del juego en la Comunidad Valenciana es relativamente sencillo. Si es que está todo inventado. Hay que hacer un par de cosas. La primera, un mayor control de acceso de los menores. ¿A dónde? A los salones de juego, a los bingos y a los casinos. El pato de la ley del juego no la pueden pagar la hostelería.
Es que la hostelería no es un lugar de juego. La hostelería es lo que es, un lugar de hostelería, que además tendrán unas máquinas que puede ser un mecanismo para financiarse, única y exclusivamente, lícito, absolutamente lícito. Primero, regular mejor el control de acceso, que ya le digo que está reguladísimo, porque esa es otra de las cuestiones. A ver, es que de todas las sanciones no llega al 10% las que han sido por acceso de menores. Pero si es que los primeros interesados en que no entren menores en salas de juego son los propios propietarios de las salas de juego. Es de sentido común. Segunda situación, para cambiar un poco la alarma social esta aparente que nos quieren vender, yo sería partidario de cambiar la estética de los salones de apuestas. Los salones de apuestas no pueden tener una estética tan llamativa, que sería, y estoy absolutamente seguro, porque también me he reunido con empresas del sector que estarían dispuestos a cambiar los estereotipos visuales, y es que no hay que hacer mucho más. Lo que no hay es que perseguir a la gente por querer trabajar. Lo que no hay es que perseguir al propietario de un establecimiento de hostelería por tener una máquina, que no es un delincuente. Que no es un delincuente. Antes le he dicho económicamente lo que representa, pero ya no le digo desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista personal es que esa persona que arriesga su capital a su vez tiene empleados que viven de eso también, del negocio, de ese negocio, y viven familias. Es que claro, si nos ponemos en la cadena, el fracaso de esta ley es muy grande y la factura de esta ley es muy larga, ¿entiende? Por lo tanto, que si la cambiaríamos inmediatamente, pero le digo, haríamos un plan antes contra la ludopatía, que ya tarda en estar en vigor en esta comunidad, porque la ley está en vigor, pero el plan contra la ludopatía no está en vigor. Vamos, no es que no está en vigor, es que no está ni redactada una línea, porque no hay que contaminar esta ley con un celofán. Si quieres cambiar el sector del juego, lo cambias, pero lo primero que tienes que hacer es hablar con el sector del juego, porque es mucho más sencillo de lo que parece. No se necesitan grandes cosas ni grandes adornos para cambiar una ley del juego. Se necesita actualizarla y quien mejor lo conoce es el sector. Lo que no puedes es legislar de espaldas a un sector. Es como si yo mañana, soy de la provincia de Castellón, me pongo a regular el sector cerámico y no hablo con el sector, con la sociedad, con Aster, no hablo con el sector de fritas, no hablo con el sector de esmalte, no hablo con nadie y hago una ley. Vamos a ver, que yo no sé de todo. Que la ley, quienes lo saben, fundamentalmente son los que la van a padecer y tendrán que opinar algo. Entonces, cambiarla sí, inmediatamente, pero además, vamos, sin ningún género de dudas. La respuesta rápida es sí, también, pero matizando. Yo creo que si las cosas se hubieran hecho bien, o si tuviéramos la oportunidad de hacerlas nosotros, que las haríamos bien, no haría falta, como dice Rubén, una ley, porque si la acompañamos o si acompañamos la legislación en general que pueda hacer el gobierno de una comunidad autónoma, en este caso, de sentido común y de una forma, no sé cómo decirlo, moderada de hacer las cosas y desde la sensatez, lo que habría que hacer es empezar por la educación, continuar por el ocio alternativo, de forma que cuando un menor ha llegado a la mayoría de edad, un menor de edad se hace un adulto, que ya puede hacer lo que quiera, puede beber, consumir alcohol, puede jugar, no sienta más que una curiosidad razonable por jugar o por pasar un rato de ocio o por lo que es en la realidad la inmensa mayoría de los casos de lo que ocurre. Quiero decir que la alternativa a una ley tan restrictiva y con unos efectos tan demoledores como tiene esta sobre todo un sector es la educación, la prevención, el control, como no, ahí tiene que haber unos controles mínimos, pero que yo sepa, he sacado los datos que los tenía por aquí, de 70.000 inspecciones casi que se hicieron en 2018, hay 28 expedientes que son por menores en locales de apuestas, 28 de 70.000. ¿Dónde está aquí esa alarma social de que los menores entren en locales de apuestas?
Yo tengo hijos adolescentes y les he preguntado, y sus amigos nunca apuestan en los locales de hostelería, no gastan dinero en las máquinas de los locales de hostelería y alguna vez hacen apuestas deportivas, pero justamente en el juego presencial no, más bien en el juego online. Entonces, el problema no existe para que la consecuencia sea esta ley. No tendría que haberse llegado a esto si las alternativas normales y de, como he dicho, de ocio alternativo, de educación y de prevención y de un mínimo control que el sector siempre ha estado dispuesto a establecer o incluso a mejorar, con eso estaría solucionado. Pero bueno, el caso es que la tenemos y si tuviéramos la opción, desde luego que haríamos por revertirla. Pues bien, pues por nuestra parte también sería sí, y no solamente la ley del juego, sino otras tantas leyes sectarias y superintervencionistas de los gobiernos de izquierdas. Creo que el intervencionismo no es bueno para nada, hay que dejar que el sector privado se desarrolle porque es al fin y al cabo el que genera riqueza. El principal preocupado para que se desarrolle ese plan contra la ludopatía es el empresario del juego, que no quiere verse inmerso en un problema con esas personas. Pero es que además los impuestos que se pagan a través de la ley del juego deben de revertir en esos planes de como ha dicho Ruth, de educación, prevención y detección y solución de esas ludopatías. Lo que no podemos hacer es demonizar al empresario, porque al fin y al cabo, ya lo he dicho, las instituciones, los políticos, lo público no es lo que genera la riqueza y el empleo en un país, son los empresarios, son los autónomos, cuesta mucho, ya se ha dicho, se ha repetido hasta la saciedad, son los que arriesgan su patrimonio desde bien pronto. Yo soy autónoma en mi trabajo, sé lo que cuesta pagar impuestos a final de mes. El que tiene, no tengo empleados, pero el que tiene empleados le cuesta más aún y no se puede criminalizar al sector. Y estas leyes intervencionistas a lo único que se dedican es a eso, a demonizar determinados sectores que al fin y al cabo son los que generan la riqueza. Lo que hay que dejar es al empresario que trabaje y que desarrolle su empresa, que crezca, que genere empleo. Las leyes no deben de ser intervencionistas y, por supuesto, lo que no deben de ser nunca es una chapuza como las que se están haciendo ahora mismo. A mí, personalmente, y siendo de la rama jurídica, me duele profundamente ver cómo se está pervirtiendo el derecho, cómo se pervierte la ley, cómo se utiliza de esa manera tan inadecuada, se realiza mal la ley, luego lo desarrollamos reglamentariamente, el reglamento también está mal hecho. Y repito lo mismo, no solamente la ley del juego, sino que revisaríamos, por supuesto, todas esas leyes intervencionistas y que no, para lo único que sirven es para segregar a la población y generar incertidumbre y no crear riqueza, que es lo que hay que hacer, sobre todo en estos momentos post-pandemia. Muchas gracias. Un momento, Francisco, por favor, porque estamos ya en el límite de tiempo. Entonces, había una pregunta que faltaba. La organización podemos hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Sí, seremos breves. Fenomenal, pues muchísimas gracias. ¿Creéis que el Botánico ha contemplado que la desaparición del sector, digamos, legal puede incurrir en que vaya apareciendo lo que se llamaría el juego ilegal? ¿Creéis que han contemplado esta situación? No. Pero no les importa. Yo creo que la han tenido que contemplar porque yo se lo he dicho por activa y por pasiva. O sea, yo se lo he dicho. Si no me han querido escuchar, no es porque no, vamos, no es porque yo no se lo haya dicho. Que en tiempos de hace 40 o 50 años los casinos estaban prohibidos y existía juego ilegal y se quiso regular justamente para eso. Ahora... No sé si recordarás que cuando se legalizó el juego se vendió como que era una claro. libertad. Exactamente. Lo que quiero decir es eso, que yo siempre que he tenido oportunidad se lo he dicho, porque además creo que había una frase por ahí del mismo ministro Garzón que decía que cuando una cosa se prohibía tajantemente lo que hacía era favorecer que surgiera de forma ilegal y por lo tanto perdías la pista para poder ayudar a los que realmente lo necesitan, con lo cual se contradicen ellos mismos. Pero se lo han debido plantear una décima de segundo y no les ha venido bien planteárselo más tiempo. Sí, yo también soy de la opinión de que sí que lo han debido contemplar, pero que les da exactamente igual y esto lo único que va a fomentar es la ilegalidad.
que es lo que no debería ser. Bueno, pues ha llegado el final, es una pena, es muy interesante la mesa, ya sabía que iba a haber muchas preguntas. Es un auténtico lujo haber podido contar con vosotros y es esperanzador, la verdad, es muy esperanzador. Con lo cual, muchísimas gracias a los tres y pasamos a las conclusiones. Fidel.